Muy buenos días, amados hermanos que se encuentran en este lugar. Muy buenas tardes a los hermanos que nos miran, o buenas noches, dependiendo de la hora en que van a mirar esta grabación. Le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del YouTube. Estamos muy contentos y agradecidos de que nos encontremos nuevamente aquí en el patio de la casa del Señor, porque cuando queremos alabar a Dios no hay impedimento que se crucen nuestros caminos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Eso es maravilloso. En este momento quiero saludar a todos y darle la bienvenida a los hermanos de nuestra iglesia Peniel. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que diligentemente tratan y se acercan a Dios para agradarle. Amén. Queremos saludar a los hermanos que nos miran en la Ciudad de México, a los conocidos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los hermanos en Oaxaca, en Veracruz. Tenemos hermanos y amigos que nos saludan, a la familia de nuestro hermano Cardoso, que siempre nos está mirando, a los hermanos que se encuentran, ¿verdad?, alrededor de la ciudad de Los Ángeles, que reciban bendición de parte de Dios. Estamos muy contentos, el pastor Antonio y su servidor, de poder llegar hasta la comunidad de sus hogares para traerles una palabra que es de bendición, porque el Señor Jesús dijo: porque la palabra de Dios es la única digna de ser recibida, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y así que no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo, a este resucitado de entre los muertos, y ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quiero hablarles en esta mañana, hermanos. La palabra de Dios nos enseña, el pasaje de Dios que hemos leído al principio de nuestro servicio es: los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. No hemos visto personas sanas que están en los hospitales. La mayoría de los hospitales está llena de personas enfermas. Hoy quiero hablarles a ustedes de un hombre que se llamaba Leví. Y este hombre, en la palabra de Dios, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Marcos. En el segundo libro del Nuevo Testamento, primero está Mateo y luego está Marcos. En el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Cuando ya la hayan encontrado, amados hermanos, me dan un fuerte amén. 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 Y vamos a leer la palabra de Dios todos juntos. Dice la Biblia: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos permites acercarnos nuevamente a ti. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes, que nos perdones por nuestras faltas, por nuestras desobediencias. Y te ruego que tú escuches nuestra oración, Padre. Yo te ruego que seas tú impartiendo vida a través de tu palabra, Señor. Que seas tú tocando los corazones que necesitan de tu palabra. Que seas tú trayendo bendición a los hogares. Que seas tú obrando, Señor Jesucristo. Porque solamente tú eres bueno y misericordioso. Te ruego que tú nos hables, que tú nos exhortes, que tú nos alientes, que tú nos fortalezcas, Padre, para que tu palabra corra y sea glorificada en los corazones y en la vida de las personas que van a escuchar esta grabación el día de mañana, Padre. Yo te ruego y te suplico tu sabiduría y tu conocimiento en la exposición de tu palabra. Amén. Porque sin ti, Señor, yo no soy nada y no puedo hacer nada, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesucristo te alabo y glorifico tu nombre, Señor Dios. Amén. 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 Quiero que leamos el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 13 y el 14. Dice la palabra de Dios:
Después volvió a salir al mar el Señor Jesucristo. Y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Hoy queremos hablar de Leví. Un hombre. Lo primero que puedo notar en la vida de Leví es que Leví tenía un trabajo. Él era cobrador de los impuestos del Imperio Romano. Era un hombre que trabajaba lo que aquí en Estados Unidos él trabajaba para el Internal Revenue Service, lo que hoy conocemos. Él era el encargado de cobrar los impuestos a aquellas provincias o aquellas naciones que el imperio o el ejército romano los había conquistado. Y habían impuestos, hermanos, para los caminos, habían impuestos para los comerciantes, por la tenencia de la tierra, por la tenencia de propiedades. Los judíos tenían que pagar impuestos a Roma. Los judíos solamente reconocían la autoridad de Dios. Por eso es que ellos miraban mal a los hombres que trabajaban en esta labor. Otra cosa que podemos notar de Leví es que él era judío, hermano. Él era un hombre que conocía la palabra de Dios, era un hombre descendiente de la tribu de Israel. Era un hombre que conocía los mandamientos de Dios, pero era recaudador de impuestos. Quizás tú que me miras puedes decir: ¿qué de malo era o qué de malo hay en ese trabajo? Quiero decirles, hermanos, que en el tiempo de Jesús los recaudadores de impuestos eran mal vistos. ¿Por qué? Porque los recaudadores de impuestos, es verdad que recogían los impuestos de Roma, pero también cobraban de más para sus propios bolsillos. Eran hombres estafadores. Eran hombres que sacaban ganancias deshonestas de su trabajo. Si el impuesto de Roma decía que cobraban 10, ellos cobraban, por así decirlo, 15. 10 para Roma y 5 porque yo lo hago. Aparte del salario que el imperio romano les daba. Entonces, podemos ver que ese trabajo era muy mal visto. ¿Qué sentiría Leví al conocer los mandamientos de Dios que decía: no robarás? Y él lo robaba, inconsciente o conscientemente. Dice la palabra de Dios que este hombre, Jesús, iba saliendo del mar y mucha gente le seguía. Pero Jesús pasó por donde estaba este hombre sentado, haciendo su trabajo, cobrando los impuestos. Dice la palabra de Dios que los hombres que conocían las escrituras les habían puesto a ellos publicanos y pecadores. Otra cosa muy interesante es que a estos hombres publicanos y pecadores no se les daba la oportunidad de poder entrar al templo del Señor. Habían sido rezagados, habían sido echados afuera. No, la gente no se quería juntar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos decían: no te juntes con ellos porque son publicanos y son pecadores. Muchos dicen: fuchi, fuchi, estos están mal, yo estoy bien. Pero el Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. El mensaje se trata de eso.
del amor y la misericordia de Dios para cada uno de los hombres. Le habían colocado en el Facebook: el Señor se juntaba con los publicanos y los pecadores. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios se junte con gente así? Vamos a seguir leyendo. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo le hizo una invitación y le dijo: sígueme. Y como siempre, los hombres que se sentían santos, dignos, empezaron ¿a qué? A murmurar y a decir: ¿cómo es posible que Jesús ame a los pecadores? ¿Cómo es que Jesús, llamándose el Cristo, ame a los publicanos? Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Creo que todos nosotros conocemos a otro personaje de la Biblia, los cristianos: Zaqueo. Zaqueo iba un paso más adelante. Zaqueo era publicano, pero él era el jefe de los cobradores de impuestos. Y estos hombres, dice la palabra de Dios, Zaqueo era un hombre rico. Y creo en mi corazón que este hombre había hecho su fortuna en parte de lo que cobraba de impuestos. Estos publicanos tenían el respaldo del ejército romano. El ejército romano estaba al lado de ellos. Si alguien no quería pagar los impuestos, se iba a la cárcel o quizás hasta la muerte. Era duro esa vida, hermanos. Pero el Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que Él es el doctor, que Él es el médico, que Él es el que vino a salvar y a sanar. Jesús les dijo a aquellos hombres: los hombres sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Nosotros, hermanos, dice el libro de Efesios, dice en el capítulo 2, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiero decirte, tú que me escuchas, la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No hay hombre que pueda decir: yo sí soy bueno, si yo me muero me voy al cielo, porque hay una enfermedad que la medicina no puede curar. Hay una enfermedad que tus amigos no te pueden ayudar. Esa enfermedad se llama el pecado. Y el pecado es aquello que te separa de Dios. El pecado es aquello que Dios condena. Dios verdaderamente ama al pecador, pero aborrece al pecado, porque el pecado te aparta de Dios. Y Leví estaba apartado de Dios, no podía entrar al templo, porque sabía que todos decían: él es pecador. No podía tener comunión con Dios, porque decía: yo reconozco que soy pecador, porque estoy robando, porque estoy haciendo lo malo. ¿Cómo es posible que Dios se detenga y me diga: sígueme? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos el día de hoy. Efesios dice que por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada bueno en nosotros, hermanos. Lo único bueno es el Espíritu Santo de Dios que nos ha dado. Amén. Para poder ser llamados justos. Aleluya. Jesucristo es el que nos da vida, y vida en abundancia. El único que puede curar esa enfermedad se llama Jesús. Amén.
Dice la palabra de Dios, por más que te laves con lejía, por más que te laves con jabón y agua, por más que intentes ser limpio por tu propia fuerza, jamás vas a poder limpiarte. Así es, amén. Solamente hay algo que puede limpiar tu vida, y ese algo se llama la sangre de Jesucristo. Aleluya. Que fue derramada en la cruz del madero. Amén. Eso es lo único que puede curar ese pecado, esa enfermedad. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. El Señor realmente se juntaba y se atrevió a hablarle a Mateo, a Leví, porque Él lo amaba, porque Él ama al hombre. La palabra de Dios dice que Él va buscando, como aquel hombre que pierde una moneda y empieza a buscar ese talento de oro y empieza a limpiar la casa, a barrerla, pues busca esa moneda. Ese es el amor del Padre para el hombre. ¿Cuántas veces Dios te está llamando, te está diciendo, ven, acércate, deja eso que estás haciendo? El otro día en un trabajo donde yo estaba, teníamos nuestro descanso y yo me senté un rato a leer, y cuando yo me sentaba miraba que dos hombres se iban para el estacionamiento. Iban a tomar cervezas. Otro hombre salía para otro lado y se dedicaba porque él hace drogas. Y en ese momento sentí como el Espíritu de Dios habló a mi corazón y me dijo, ahí están los caminos del hombre. Porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Así es. Y yo me quedé pensando y dije, ¿y tú por qué camino vas? Agaché la mirada y le dije, Señor, te doy gracias. Porque no depende de mí que yo sea muy bueno o que sea muy obediente o que yo obedecí a mis padres, obedecí, sino depende de ti, que tuviste misericordia y que te acordaste de mí. Aleluya. Y me llamaste para servirte. Amén. Por eso es que nosotros estamos agradecidos, porque la palabra de Dios nos enseña, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aleluya. Así es, amén. El Señor Jesucristo se para enfrente de Leví, mejor conocido, que Dios le pone el nombre y le llama Mateo, y le dice, ven, sígueme. Un llamamiento directo, un llamamiento santo. Todos los hombres se quedaron asombrados y dijeron, ¿cómo es posible que este que se dice el Hijo de Dios invite a este pecador, este hombre sucio? Quizás tú en este momento estás cometiendo pecado y te sientes de igual manera. Te sientes sucio, te sientes indigno. Pero quiero decirte que en esta mañana Jesús te dice, ven y sígueme. Amén. Acércate a mí, yo te amo. Puedes decir, no puedo, estoy muy mal. La palabra de Dios dice que no hay pecado que Dios no pueda borrar. Así es. La sangre de Cristo borra y perdona. Y lo más maravilloso es que Él nunca se vuelve a acordar de nuestros pecados. Aleluya, Padre, gracias. Pero si tú le pides sinceramente de corazón y perdón a Dios y te arrepientes y lo buscas, Leví, mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo, ahí donde estábamos leyendo, 15. Podemos ver, dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Aquí podemos ver que Leví no solamente lo siguió, sino que lo invitó a su casa. Y le hizo, ¿qué le hizo? Un banquete. Lo invitó a comer. Sintió gozo en su corazón. Que un hombre tan importante, tan maravilloso,
El único y sabio Dios le dijo, sígueme. Y él le dijo, él tuvo la oportunidad de decirle, ven Señor, ven a mi casa y ven a comer conmigo. ¿Quién de ustedes le hace esa invitación a Dios y le dice, Señor Jesús, ven a mi casa, ven, siéntate a mi mesa, ven a comer conmigo? La palabra de Dios dice que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Así es, amén. Si tú le invitas a tu casa, Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. El Señor aceptó la invitación y ahora Él está sentado a su mesa. Sorpresa, está rodeado de publicanos y de pecadores. ¿Se imaginan eso, hermanos? Y aquí hay dos enseñanzas que quiero que en esta mañana aprendamos. La primera enseñanza, hermano, tengamos cuidado de no caer en la religiosidad. Porque hay hombres que dicen, yo no me junto con ese pecador sucio. Yo no. ¿Cómo voy a ir a la... Aléjate, me contaminas. Caemos en una actitud de fariseo, el fariseísmo. Yo soy santo, tú estás sucio. La palabra de Dios nos invita que nosotros, dice la Biblia, ¿cómo irán el evangelio si no hay quien les predique? ¿Cómo van a decir y conocer a Jesús? Dice la Biblia, cuán hermosos son los pies que anuncian el evangelio, que le dicen a Sión, tu Dios reina. Amén. Debemos tener cuidado, no debemos ser hombres religiosos. El Señor Jesucristo dice, andamos en el, a través de Pablo, andamos en el mundo, pero no militamos conforme al mundo. Sí es. Y esa es la segunda enseñanza. Por un extremo está el religioso. No. Por otro extremo es, me confabulo con ellos. Debes tener cuidado también de no hacer lo que ellos hacen. Porque hay hombres que se dicen ser cristianos, pero han caído también en el pecado. Un hombre dijo en cierta ocasión, yo voy a las cantinas, soy cristiano y yo mismo le destapo las cervezas a ellos. ¿Qué pasó? Él quedó borracho. Ese es el otro extremo, hermano. No debemos ser religiosos, pero debemos estar completamente convencidos de que nosotros somos diferentes. Aleluya, así debe ser. Eso es lo que nosotros, debe haber un equilibrio, una balanza para poder ganar a los cristianos, a los hombres que no conocen de Dios. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo en ese lugar. Él no quería ser igual que publicano y que los pecadores. Él no estaba para ser igual o para imitarlos a ellos. Jesús estaba ahí para predicarles del evangelio. ¿Cómo podía ganarlos para el reino de Dios? Tenía que estar ahí en medio de ellos predicándoles. Ya que los hombres que conocían la ley y los profetas los habían desechado. No deseches a una persona que no conoce de Dios. Búscale, háblale, mándale un mensaje diciendo Cristo te ama. Porque es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Leví invitó a todos sus amigos. Tengo a alguien importante en mi casa. Vengan. Los primeros que fueron los publicanos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, podemos decirlo. Llenaron la casa, hermanos. Pero ahí sale. Jesús estaba sentado con ellos, hablándoles del amor y la misericordia de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Mire lo que dice Lucas 18:9. Pero antes de ahí quiero terminar aquí leyendo. Dice el 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? En
empezaron a cuestionarse. ¿Qué es esto? ¿Por qué? No que dicen que Él es el Hijo de Dios, porque se sienta con ellos. Y el Señor tiene que darnos la ilustración más grande. En Lucas capítulo 18, versículo 19, dice la palabra de Dios: amén. 18:9, perdón, hermano. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Dos hombres subieron al templo a orar. Una parábola. El uno dice que era fariseo, conocedor de la ley, conocedor de los mandamientos. Y el otro, un publicano, un pecador, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Fueron a orar. Mire lo que dice la palabra de Dios. El versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Me decía mi sobrinito: ¿cómo la béisbol? Desde ahí. Qué bonita oración. Oraba de pie y decía: cumplo tus mandamientos, guardo la ley, doy mis diezmos, voy a la iglesia, pero te doy gracias porque no soy como este que está aquí a mi lado. O como decimos los mexicanos, que está a mi ladero, Texas. Aquel dijo: ahí te hablan. Hermanos, ¿habrá hombres de esta manera? Sí, hermano. Desgraciadamente sí hay personas que piensan de esta manera. Y otra vez más podemos darnos cuenta que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Amén. No es por lo que tú hagas o por lo que dejes de hacer, sino es por la misericordia de Dios. Mire lo que dice el 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. No es por tu dinero que vas a entrar al reino de los cielos, amigo que me escuchas. Es bueno las obras de caridad, sí, a Dios le agradan, pero no para que tú digas que puedas ganar el reino de los cielos por medio de una caridad. Dice la palabra de Dios que solamente hay un camino que conduce a la vida eterna. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Aleluya, amén. Ese es el camino, ese es el verdadero evangelio. Que solamente es a través de Cristo, a través de su muerte y resurrección, que nosotros tenemos entrada al cielo. Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entre hallará pastos. Eso es lo que nosotros debemos tener cuidado, hermanos. Pero ahora vamos a ver la otra oración de este hombre llamado el publicano. Dice el versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. El publicano sabía que estaba mal, él reconocía que estaba mal con Dios. ¿Y saben qué? Se puso bien lejos. No llegó cerca donde ellos oraban. ¿Por qué? Porque cuando tú estás mal, el pecado te aleja de Dios. Cuando tú te sientes mal, Adán, cuando cometió el pecado, dice la palabra de Dios que Dios tenía una comunión tan perfecta con Adán que él hablaba cara a cara con Adán. Pero cuando Adán cometió pecado, Adán se escondió
Y el Señor le llama y le dice: Adán, ¿en dónde estás? Adán ya estaba escondido, estaba lejos de la presencia de Dios. Y eso es lo que el pecado hace en la vida del hombre, nos aleja, nos permite que nos sintamos culpables. Pero hoy es el tiempo de que tú vengas a Dios y que tú le entregues ese pecado y que yo entregue todas mis cosas malas a Dios y le diga como aquel publicano. Aquel hombre estaba lejos y le dijo al publicano, no quería ni alzar los ojos. El fariseo estaba sacando el pecho y aquel hombre no quería ni alzar los ojos a Dios. No se sentía digno de que Dios escuchara su oración. Dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Es lo que Dios quiere, que tú y yo reconozcamos que hemos fallado y que estamos lejos de Dios y que no somos salvos y que necesitamos su ayuda. Sé propicio, ayúdame, sácame de este hoyo donde yo he caído, límpiame de mi pecado y perdona mis maldades. Es lo que el Señor quiere. Que no seamos orgullosos. Santiago dice que al orgulloso el Señor lo mira de lejos, pero al humilde le da gracia. Dice el Señor Jesucristo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén, gloria a Dios. Dios transformó a Leví al grado que le cambió el nombre y le puso Mateo, que si vamos a la traducción dice regalo de Dios. A Mateo Dios le regaló el perdón y la vida eterna, siendo un ladrón, pecador, publicano. Lo mismo que su servidor, Dios me regaló la vida eterna. ¿Cómo sé que la obtengo? Por fe. Porque no la merezco, no soy digno de ser llamado hijo de Dios. Pero Dios dice que es rico en misericordia, por el amor que nos ha dado, nos llamó a la vida eterna, hermano. Amén. Como mis hermanos de la iglesia Peniel, lo mismo. Valemos la sangre de Cristo. Y lo mismo Dios te quiere dar en este momento. Aleluya, así es. Que tú vengas a Él. Le cambió el nombre, ahora ya no es Leví, ahora es Mateo. Y Mateo es uno de los 12 discípulos de Jesús. ¿Qué cambio en la vida de este hombre? ¿Qué es lo que pasó de maravilloso? Que Jesús lo visitó. Cuando Jesús te visita, lo cambia todo. Amén, así es. Cuando Jesús entra en tu vida, lo cambia todo. Cuando Jesús entra a tu casa, llega la paz y el amor y la alegría. Así es, amén. Mateo, los historiadores, los padres de la iglesia primitiva, dicen que él es el autor del libro de Mateo, el primer evangelio de Jesús. Imagínense qué honor. Un hombre desechado por la humanidad, por la sociedad, viene a ser un hombre que escribe el primer evangelio que lleva su nombre, Mateo. Amén, amén. También dicen que él estuvo predicando, levantando campañas, predicando del evangelio por 15 años, por toda la región de Palestina, llevando el evangelio de Cristo. Aquellos hombres que lo miraron, pero si este era pecador y mira qué ha hecho. Cuando Dios toca tu vida y transforma tu vida, las personas que te rodean ven el cambio. Amén. Porque la palabra de Dios dice que Él no pone un remiendo viejo, sino que Él hace nuevas las cosas. Aleluya. Él transforma, Él cambia. Y Él te quiere cambiar en esta mañana. Amén. Si tú quieres hacer y recibir a Cristo en tu corazón, hoy te invito. Aleluya. A través de una oración,
La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, serás salvo. Si tú te atreves a levantar la mano ahí donde tú estás, o te atreves a ponerte de rodillas como aquel hombre y dices, sé propicio a mi pecador, Señor, Jesús te cambia. Amén. Quiero orar contigo. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y di, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que he fallado y que me he equivocado. Reconozco que he dañado a personas. Pero hoy quiero que tú me perdones y que tengas misericordia de mí. No soy digno de que tú me sanes, me levantes, me restaures. Pero yo te ruego a través de tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por mí y que entregó su vida para remisión de mis pecados. Tómame como tu Hijo, borra mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor Dios. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, quiero decirte que la palabra de Dios dice que has pasado de muerte a vida. Aleluya. Estamos muy contentos, hermanos. Donde quiera que vean esta grabación, nuestra oración a Dios es que usted reciba bendición y vida eterna. Aleluya. Quiero saludar a mis hermanos que se conectan a través de las redes sociales, hermanos miembros de Peniel, nuestra hermana Maggie, oramos por su familia, hermana Maggie, nuestra hermana Jeremy, nuestro hermano Andrés y Lupita. La iglesia está orando por ustedes, hermanos, para que todo salga bien en ese alumbramiento. Oramos por nuestros hermanos que nos sintonizan. No sé cuántos nos han sintonizado el día de hoy. Si tiene una petición, mande su petición, hermano. Y quiero el día de hoy hacer una invitación a que venga a la iglesia, hermano. O persona que no tienes un lugar donde congregarte. Toda nuestra dirección está en nuestras redes sociales. Nuestro número de teléfono, llámanos. Con gusto habrá alguien que te podrá ayudar. Tienes una petición de oración, mándala. Estamos aquí. Comparte el video para que más personas vean y conozcan el Evangelio de Jesucristo. Sean todos bendecidos, hermanos, y será hasta la próxima si Dios nos permite. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén.